Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola Lorena. Hola Tony. Hola, buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola Francesc. Esperaremos, todavía no son las 7, ¿de acuerdo? Entonces Sí, claro. esperaremos 2, 3 minutos, Sí, sin ¿vale? problema. Y a partir de aquí comenzamos, ¿de acuerdo? Vale. Perfecto. Hola Joan. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Francesc. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? No os haremos esperar mucho, ¿eh? Dejaremos como mucho un minuto porque para los que sois puntuales tampoco me gusta que tengamos que esperar, ¿de acuerdo? Entonces únicamente sí que esperaremos un minuto a nivel de cortesía y ya comenzaremos. Y son esos minutitos entre que la bocina falló y déjame el cargador. Y si se apura a la hora de entrar en alguna reunión es cuando siempre falla algo. Si vas con tiempo no hay Sí, problema, claro. pero si no es cuando falla internet, falla lo que sea. Pues hay que ser un poco previsor, o sea que no, muy bien para todos los que os habéis conectado y para todas las que habéis conectado pues a la hora indicada, ¿vale? Pues mira, lo que decíamos, ha pasado ya un minuto de las 7, entonces Zaira, si te parece, pues Arrancamos. arrancamos, ¿vale? Ujú. Pues nada, bienvenidos, hola a todos y a todas, a este webinar que hemos organizado pues desde el PMI Barcelona, ¿vale? Hoy vamos a hablar de un tema clave, ¿no? Lo que es la implementación exitosa de metodologías híbridas en proyectos complejos. Y para ello pues contamos con una invitada excepcional, ¿no? Tenemos con nosotros a Zaira, que Zaira es especialista en gestión de proyectos complejos, dirige la PMO de Belief Group y ha sido pues conferencista internacional en eventos del PMI y foros de alto nivel, ¿no? Además, pues también es creadora de Ruta Híbrida, que es una metodología pues para ayudar a combinar enfoques ágiles y predictivos según cada proyecto, ¿no? Estoy seguro que su experiencia y visión práctica nos dará unas herramientas pues muy útiles. Zaira, pues de nuevo, muchas gracias, bienvenida y cuando quieras, pues comenzamos. Excelente, muy bien. Voy compartiendo pantalla y mientras les voy diciendo que para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. No sé si ahí ya pueden ver la pantalla, ¿me pueden confirmar? Correcto, la vemos. Muy bien, perfecto. Bueno, hoy vamos a estar hablando justamente de metodologías híbridas. Es una de mis áreas de especialidad junto con lo que son las PMOs. Eh, gracias, Cristian, por presentarme. Creo que por ahí ya diste una introducción. Actualmente estudio un doctorado de proyectos y justamente la ruta híbrida y GameIt son las metodologías que salieron del tema de la tesis, ¿no? Ahorita hablaremos a profundidad qué viene siendo ruta híbrida, pero también quiero mostrarles un poquito de las metodologías de trabajo que creamos justamente en Believe, que son metodologías híbridas y cómo nos han funcionado para que podamos entender un caso de estudio, ¿no? Real de cómo se aplicaron. En cuanto a temas de certificaciones, bueno, soy PMP y también PMOCP y tengo algunas otras certificaciones como del Global Institute, de PMO Experience y me muevo mucho en los temas de ISOs, especialmente 9001, 14001 y 45001, además de ser auditora del ISO 21500, que es en tema de proyectos, ¿no? Entonces, yo me considero una amante del tema de las metodologías y lo que veremos hoy está ligado a 6 ejes. Primero, dar un súper rápida repasada entre ágil y predictivo, por si es que alguien a lo mejor tiende mucho a sus conocimientos de ir a predictivo y a lo mejor no tanto a ágil o al revés. Podamos entender todos de lo que estamos hablando. Después de ahí vamos a
ver qué dice el PMI al respecto en cuanto a metodologías híbridas. Después brincaremos a cómo seleccionar esta metodología adecuada. Seguiremos con los casos de estudio y por ahí estaremos cerrando con beneficios y desafíos. Entonces, con lo primero que me gustaría arrancar, y más que leerles lo que es la metodología ágil, la metodología predictiva y la híbrida, a mí siempre me gusta contarlo a través de una historia. Imagínense que están por viajar y son 3 amigos los que van a realizar este viaje y son de personalidades diferentes. El primero tiende muchísimo a ser que la vida los sorprenda, ¿no? No tiene a lo mejor tanta planificación a detalle de cómo va a realizar el viaje, a dónde va a ir. Sí, a lo mejor conoció un poco del sitio, pero nada más compró su boleto de avión y su hotel y fuera de ahí, que lo sorprenda el momento, ¿no? Es muy flexible a lo que le vaya presentando la vida. Por otro lado, tenemos a otra persona que es totalmente opuesta. Esta persona, imagínenselo que tiene un itinerario completamente realizado, a qué restaurantes va a visitar, con qué compañías va a estar comiendo en estos lugares, los sitios turísticos que son imperdibles, ya está agendó los tours con ellos. Y una tercera persona que sí se interesó por revisar un poquito qué es lo que hay de sitios turísticos en el lugar. No separó todavía los tours, pero tiene una idea de hacia dónde quiere llegar. A lo mejor no tuvo un checklist como la segunda persona de todas las cosas que se ocupaba llevar al viaje para que no se le pasara nada, pero tiene una idea básica de los requisitos mínimos que te piden en el aeropuerto para abordar, ¿no? Entonces, estos 3 amigos pasan por lo que es el aeropuerto y el primero se da cuenta que se le olvidó su pasaporte, ¿no? Entonces dice, chin, la verdad es que si yo hubiera prestado más atención o al menos tener una lista de las cosas básicas, pues no, antes de salir de casa, pues no se me hubiera pasado lo que es el pasaporte, ¿no? Y que sin esto no puedo volar. Por otro lado, se dan cuenta que el avión va retrasado, ¿no? Entonces, no van a poder llegar en el tiempo que estaba estandarizado o esperado, ¿no? La persona que tenía ya todo calculado de qué lugares iba a comer y demás y los tours, pues se da cuenta que con las horas no va a alcanzar a llegar al primer tour y entonces, por tanto, va a perder un poco de dinero y demás, ¿no? Y la tercera persona pues analiza un poco la situación de ambos y dice, bueno, lo positivo es que no había por ahí separado ningún tour, sí tenía claro de a dónde quería ir, pero pues por ahí puedo hacer estos movimientos, ¿no? Si se fijan, lo que les platico de estas 3 personas, obviamente hablamos hacia perfiles, pero lo podemos bajar a entender un poco lo que son las metodologías. Cuando hablamos de una metodología ágil, que es el ejemplo de la primera persona, la metodología ágil tiende mucho a la flexibilidad, a adaptarse a los cambios, a estas entregas incrementales, o sea, vamos entregando de poco a poquito, ¿no? Entonces, esto es lo que caracteriza a la metodología ágil, que fue el caso de la primera persona. Por otro lado, el tema de las metodologías predictivas tienden mucho a estar planificado. ¿Por qué? Porque ya tenemos un alcance definido desde un inicio, que era lo que esta segunda persona tenía. Ya un itinerario creado, muy establecido, a dónde iba a visitar, a dónde iba a comer y demás. Y la tercera persona, que sería la metodología híbrida, sí combina elementos, o sea, a lo mejor tiene toda esta flexibilidad de decir, si no puedo llegar por algún motivo a este tour, bueno, están estas otras 2 opciones, pero sí tiene al menos un alcance visualizado, ¿no? Entonces se puede decir que la metodología híbrida toma un poco de cada una de ellas. Ahora no está restringida a decir qué es lo que toma de cada una de ellas, ¿no? Si lo intentamos analizar versus el triángulo de la triple restricción, en el lado derecho, podemos ver, bueno, más bien en el lado izquierdo, podemos ver lo que viene siendo las metodologías predictivas, donde el alcance es lo que tenemos asegurado. ¿Por qué? Porque desde un inicio está definido. Las metodologías predictivas tienden mucho, yo soy de la industria de la construcción,
a que se vaya por este lado. ¿Por qué? Porque desde un inicio sabemos cómo se va a visualizar el proyecto final, ¿no? Va a ser una torre de tantos niveles, de diferentes tipos departamentales y demás, ¿no? El tiempo y el costo están sujetos a si el alcance cambia, ¿no? Si el día de mañana yo digo que ya no va a ser una torre de 21 niveles, sino que van a ser 25, pues por supuesto que mi tiempo y mi costo va modificándose. Por otro lado, en el lado derecho, vemos el triángulo invertido. Esto es para metodologías ágiles, en donde el alcance va cambiando un poco, pero va cambiando ligado al valor, ¿ok? Entonces, imaginémonos un proyecto más hacia softwares en donde tenemos, sí, a lo mejor una idea de lo que queremos lograr con una plataforma de recursos humanos, vamos a poner el ejemplo. Tenemos un tiempo y un costo, que esto es lo que, pues sí, está restringiendo al proyecto, y el alcance va a variar según lo que nos genere más valor, ¿no? A lo mejor teníamos la idea de implementar 5 módulos, pero conforme lo vamos trabajando, lo que nos rige es el tiempo y el costo, podemos ir entregando lo que primero nos genera mayor valor para la organización, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver la diferencia entre un tipo de metodología y otra. Ahora pasemos a qué ha dicho el PMI al respecto. Hay un estudio, el de Pulse of Profession 2024, en el cual aborda totalmente el tema de las metodologías, habla de cómo han ido trascendiendo en el tiempo y demás. Entonces, yo llegué a 4 conclusiones de este estudio, que igual está muy interesante, los invito a leerlo. Pero el primero es que ellos enfatizan en que es importante seleccionar un enfoque adecuado, ya sea ágil, ya sea predictivo, ya sea híbrido, pero es importante realizarlo para el proyecto, ¿no? También mencionan que hoy en día, y ahorita vamos a ver esas gráficas, se está utilizando mayormente los enfoques híbridos, ¿no? Y también por ahí nos mencionan que la elección en sí del enfoque que tomemos no es crítica para que se logre el éxito del proyecto, pero sí es importante para que podamos abordar ciertos desafíos del mismo, ¿no? Y ahorita vamos a ver 2 casos de diferentes tipos de proyecto y por qué uno funcionaba mejor de una forma o de una metodología y por qué otro funcionaba mejor de otra. ¿Ok? Y por último, también nos mencionan que es importante que esta selección del enfoque la realicemos durante el inicio del proyecto, ¿no? Porque si lo queremos realizar durante la planeación, la ejecución, que nos demos cuenta que el enfoque que tomamos no era el correcto, bueno, va a ser un poquito más complejo esta forma de replantearte, ¿ok? Entonces, esos 4 puntos para mí fueron los más relevantes dentro de este reporte. Y aquí les muestro un poquito de las gráficas que mostraban. Si se fijan, o la pregunta que yo me realizaba es, ¿la industria en sí define qué tipo de metodología utilizar? Y bueno, hoy en día, ¿cómo están las estadísticas? Si nos fijamos en color cian, el tema predictivo viene siendo, el tema ágil está en color naranja y en color morado está el tema híbrido. En la industria de la construcción totalmente se prefiere el tema predictivo y el tema ágil en menor medida, ¿no? Por otro lado, en sector salud, hablamos que están parejeando los porcentajes, pero sigue siendo el predictivo de mayor volumen o uso. En el tema financiero, que esto fue algo que me sorprendió, pero sí lo veo lógico, se utiliza mayormente el tema ágil. Y por último, en tema de TI, yo también me sorprendió esto porque yo creía que el tema ágil era lo que mayormente se utilizaba en TI, pero hoy en día lo que más se está utilizando ya son metodologías híbridas que adaptan un poquito de todo, ¿no? Ahora, cuando arranqué mi estudio de tesis, yo lo que buscaba era, pues, qué metodologías o cómo puedo yo crear una metodología híbrida, ¿no? ¿Qué proceso tengo que seguir? ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué tipos de metodologías híbridas hay?
porque se hablaba mucho de las metodologías híbridas, pero no el cómo llegar a ellas o qué es lo que debo de seleccionar de cada una de ellas. Lo cercano que encontré fue estas escalas de adopción que me llamaron mucho la atención. Si se fijan, por un extremo tenemos los temas predictivos y en el otro extremo tenemos las metodologías ágiles. Aquí nos menciona el PMI que, bueno, pudiéramos dividirlo como en 3 tipos de híbridos. Por un lado, los híbridos que son mayormente predictivos, ¿no? Que a lo mejor sus líneas bases se siguen manteniendo, tiempo, costo, alcance, pero ya integran algunas herramientas de ágil. A lo mejor metemos tableros Kanban o a lo mejor integramos un tema de Lean para ir viendo los próximos 6 semanas de trabajo, cómo los vamos a estar trazando y actividades muy en particular, pero seguimos manteniendo nuestras líneas base para tiempo, para costo. Por otro lado, en el otro extremo, tenemos un híbrido mayormente ligado a lo ágil. ¿Qué viene siendo aquí? Pues sí, podemos seguir manteniendo sprints, las herramientas de retrospectivas y demás, pero empezamos a tomar ciertos pues elementos, formatos, buenas prácticas de metodologías predictivas. A lo mejor si llevamos una matriz de gestión de riesgos en donde se lleva a lo mejor hasta un tema cuantitativo porque nos damos cuenta que nuestro proyecto trae muchos temas de riesgo y de incertidumbre, entonces pudiéramos perfectamente integrar esta matriz. Y muy en el medio están los híbridos que tienen mucho de uno y mucho de otro. Estos son los que considero pues más complejos de hacer este match entre cómo vas a llevar el costo, cómo vas a llevar el tiempo, a lo mejor generar un tema de 2 líneas base diferentes, el tiempo lo llevas por sprints, pero el tema del costo sí llevas un estimado completo de cuánto te va a costar todo el proyecto. Este híbrido, bueno, trae un poco de todo y lo tiene bien balanceado. Ahora, históricamente, ¿cómo hemos visto la evolución? Hasta el año 2023, que me encantaría que por ahí actualizaran esta gráfica, porque siento que en estos 2 años se ha movido mucho más, pero en esta tendencia lo podemos analizar. En color cian volvemos a tener el tema predictivo, que hoy al menos hasta el año 2023 seguía siendo el top, el tema predictivo, pero si se fijan va a la baja, ¿ok? ¿Qué pasó con los temas ágiles? Justo después de la pandemia empezó a subir. Estábamos todos buscando qué otras formas de trabajo hay más allá de lo predictivo y volvió este boom de lo que son las metodologías ágiles. Incrementó 2021, 2022, pero a partir del 2023 ha ido un poco a la baja. Y si analizamos versus la tendencia de un híbrido, que es el color morado, vemos que este no ha sufrido cambios. Al contrario, es el que está ganando mayor terreno. Entonces, no me sería ilógico que a lo mejor si esta tabla se actualizara al 2025, probablemente el híbrido ya sea, no sé si supere ya el predictivo, pero al menos sí esté mucho más pegado a ser la metodología ideal, ¿no? Ahora, ya que vimos un poquito de lo que menciona el tema del PMI, en cuanto a un caso de estudio, y esto lo ligo a la empresa en la que hoy trabajo y represento, que es Believe, hablo de este caso de estudio que nos pasó. Nosotros tenemos una metodología estandarizada que sí se liga a las buenas prácticas, tanto del PMI, de IPMA, Scrum y demás, pero es una metodología, si recordamos los circulitos de híbridos, es una metodología híbrida mayormente pegado a lo predictivo, ¿no? Manejamos líneas base, pero sí tenemos algunas cajas de tiempo, como lo tiene el Scrum. Y nuestros proyectos, que son generalmente de desarrollo inmobiliario, son proyectos grandes, de larga duración, se llevaban perfecto con nuestra metodología de trabajo. Y como nuestra metodología de trabajo aquí les muestro un poquito. Está formada por los 4 procesos: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y cierre. ¿Qué es lo que integramos? Primero, vimos muy importante integrar un handoff
que muchas veces esto no lo veo en los proyectos. ¿Qué viene siendo el handoff? Una vez que nosotros como gerencia, Believe es una gerencia de proyectos de construcción, tenemos como cliente a un desarrollador que ellos ya previamente hicieron todo su caso de negocio y están listos para planear y ejecutar su proyecto, ahí nosotros entramos. Pero el equipo comercial, pues es el que hace toda la labor de venta, de leads y demás, ¿no? Es importante para nosotros que toda la sensibilidad que pudo captar en la parte comercial lo pueda transmitir al equipo completo. Entonces, para eso se realiza un handoff. Posteriormente, otro hito que hay en la fase de inicio es el Fast Plan. Nosotros así le llamamos a lo mejor en metodología ustedes lo pueden conocer como el Project Charter, con algunas pequeñas variantes. Nosotros ya tenemos definidos los 17 puntos que componen nuestro Fast Plan, pero un tema relevante, a diferencia de un charter, es que nosotros mencionamos que el Fast Plan es 100% actualizable. De hecho, en la parte final del documento integramos una tabla donde se van viendo los cambios al documento. Si vamos de regreso a la metodología, pues el Project Charter se menciona que una buena práctica es preferentemente no moverlo, ¿no? Esto, de nuevo, ligado a temas predictivos, pero para nosotros entendemos que las modificaciones se dan al día a día, incluso en proyectos donde el alcance ya está definido. ¿Ok? Entonces, esa es una pequeña variación. Para la parte de la planeación, tenemos 4 hitos. El primero de ellos es un comité de planeación. Aquí nosotros invitamos a diferentes gerentes, coordinadores, especialistas dentro de nuestra misma organización que hayan trabajado en proyectos similares a este nuevo proyecto que vamos a planear. ¿Cuál es la intención? Poder pasar lecciones aprendidas, buenas prácticas, riesgos que ellos pueden detectar de este proyecto, situaciones de buenas prácticas o situaciones de issues que les hayan sucedido a ellos en sus proyectos para que a este nuevo equipo no le vuelva a pasar, ¿no? Yo siempre les digo a los equipos, esto es como la primera patadita que se te da para bautizar al proyecto y que puedas empezar con el pie derecho la parte de la planeación del proyecto, ¿no? Entonces, aquí de esta forma nosotros nos aseguramos que todo el tema de la administración del conocimiento se comparta, ¿no? Porque si no, lo que se tiende a hacer desde las oficinas de proyectos, pues sí es documentar todo, pero luego para que el equipo tenga acceso a esa información se vuelve un tema complejo. Entonces, con esta reunión o con este hito, nosotros nos aseguramos que efectivamente toda esta administración del conocimiento se pase. Después de ahí, algo que integramos, que esto es un poco lo que vendría siendo de ágil, es un Move Forward Plan. La planeación nosotros la dividimos en dos, una planeación básica y una planeación integral. La planeación básica está ligada a tener los primeros entregables del proyecto. Siempre hago la analogía del vehículo rojo, ¿no? Muchas veces en la junta del Fast Plan, en donde estuvimos platicando de qué era el proyecto, qué es lo que incluye, qué no incluye y demás, pudimos haber entendido que querían un vehículo rojo, pero el vehículo que el cliente estaba considerando era un avión y nosotros estábamos considerando un coche, ¿no? Entonces, este entendimiento de que vamos por el camino correcto, de que estamos entendiendo la planeación hacia dónde va, es el Move Forward Plan. Posteriormente, pasamos a todo el proceso de planeación, que en temas de construcción, pues viene siendo realizar estudios, trabajar con el diseño arquitectónico, hacer el cruce con todas las ingenierías que implica el proyecto y dejarlo terminado y listo para, así como tal lo planteamos en nuestro Billy Plan, que es como un libro que tiene toda la información, asimismo se va a ejecutar. Pero antes de presentar este Billy Plan, hay una junta que realizamos, un Shark Tank. No sé si por allá han tenido la oportunidad de ver este programa de Shark Tank, pero igual les cuento. Este programa es como se hacen pitch de negocios, pequeños negocios,
en donde los inversionistas, que son como la especie de jurados, escuchan el pitch y al final les hacen retroalimentaciones o les dicen, ¿sabes qué? No invierto por tal y tal motivo, o habrá otros que digan, ¿sabes qué? Sí invierto porque me gustó tal y tal cosa de tu proyecto y lo que quisiera hacer o modificar son tal y tal cosa. Algo similar nosotros realizamos. Lo que buscamos es que Shark Tank vengan especialistas externos y también internos y presentemos el proyecto. Que buscamos quitar la ceguera de taller. Hay veces que ahora sí que por el día a día del proyecto no nos damos cuenta de ciertas cosas que pudiéramos mejorar en la planeación para que la ejecución se lleve de manera correcta. Entonces, con este tipo de juntas, como el Shark Tank, nosotros podemos decir que blindamos el proyecto, que ya no solo fue el equipo, sino también gente externa e interna. Lo revisaron, lo validaron, hicieron recomendaciones y a partir de ahí nosotros tenemos un plazo de 2 semanas, aquí es donde entran las cajitas de tiempo, que en estas 2 semanas hacemos estas revisiones, revalidamos, integramos, cambiamos y generamos ahora sí el plan final del proyecto, el Billy Plan. Esto lo presentamos al cliente y entonces una vez aprobado, podemos arrancarnos a ejecutar el proyecto. Durante la ejecución, igual hay 3 hitos relevantes. Primero, la junta de inicio de ejecución. En esta junta de inicio de ejecución, nosotros realizamos lo que es un team building en el cual buscamos integrar. Se me pasó a comentarles también, en el Move Forward Plan integramos al equipo, hacemos un team building y en la junta de inicio de ejecución nuevamente hacemos otro team building. ¿Y por qué les comento esto? Porque realmente a veces pasa que los equipos no son los mismos los que planean que los que ejecutan. Algo que hemos aprendido, entendido y aplicado es que los perfiles importan. A lo mejor hay perfiles que son muy buenos planificando, pero ya cuando lo llevamos a ejecutar un proyecto, faltan ciertas características, ya sea habilidades o técnicas, que son necesarias. Entonces, en muchas ocasiones, la planeación la llevan cierto equipo y la ejecución otro equipo. Y para eso hacemos los team buildings. Entendemos que los equipos de alto rendimiento ocupan, pues sí, tener esta colaboración completa, ¿no? Y así integramos al cliente como al equipo y que funcionen como un solo proyecto, un solo equipo que ahora sí que caminen hacia el mismo rumbo, ¿no? Ya que pasamos a esta junta de inicio, vamos avanzando en el proyecto, pero siempre hacemos una pausa justo al 50% de avance. Aquí no viene mencionado, pero les comento, hay muchos procesos que están a la par de esto, que intervienen de otras áreas funcionales. Una de ellas es el Customer Journey. Con el Customer Journey, nosotros vamos monitoreando la satisfacción del cliente en cada una de las etapas. Pero justamente al 50% de avance, es que algo que hemos detectado es que justo en la ejecución es donde mayor insatisfacción pudiera haber en los proyectos, al menos de construcción, que son los que nosotros llevamos. ¿Por qué? Porque se presentan fricciones entre el equipo, entre las formas de trabajo y demás. Y para nosotros es súper importante que la satisfacción se cuide, ¿no? Llevamos métricas y demás. Entonces, en esta junta del 50% de avance, hacemos una pausa y mostramos al cliente lo que hemos logrado, cuáles son las tendencias, ¿sí? Aquí proyectamos hacia el futuro de, oye, si seguimos con este ritmo, con estas órdenes de cambio, con este flujo de estimaciones, con todos los resultados, bueno, probablemente nuestro proyecto termine en tal fecha y con tal costo, ¿no? Entonces, aquí se toman decisiones, ahora sí que estratégicas, para ver cómo vamos a reorientar el proyecto o si va en buena medida, bueno, lo continuamos de esta forma. Entonces, esta junta nos permite a nivel de Customer Journey entender si hay que hacer algún cambio. La empresa Believe trabaja en su inmensa mayoría, el 90% de nuestros proyectos son por recomendación y por renovación. ¿Qué quiere decir? Que los clientes que tenemos continúan constantemente con nosotros. Entonces, la satisfacción del cliente es prioridad número 1 para Believe. En cuanto a la estrategia de cierre, una vez que el proyecto
llega a un 80% de avance, aquí integramos la estrategia de cierre. Lo que nosotros promovemos en todos los equipos es que no nos esperemos justo a la etapa de cierre para empezar a cerrar contratos, para ver los manuales de calidad, para integrar la información técnica. No, hay que realizarlo desde antes y sobre todo en esta junta, validar lo que nosotros entendemos por estrategia de cierre, los documentos que vamos a estar entregando y validarlo contra el cliente, lo que ellos esperan recibir, ¿no? Entonces, así consolidamos, tanto ellos como nosotros, lo que están esperando del cierre y podemos trabajarlo basado en un plan, ¿no? Y bueno, ya por último, en la fase de cierre traemos una junta de cierre en donde mostramos todos los resultados, lo que se logró, lo que hubieron áreas de oportunidad, lecciones aprendidas. Y por último, celebramos por ahí el cierre de este proyecto, ¿no? Entonces, esta es la metodología de trabajo de Believe. Es un híbrido, pero mayormente predictivo. Nos funcionó por muchísimos años en todos los proyectos que son de larga duración. Pero ¿qué pasó? Y este es lo interesante del caso de estudio. Algún día arrancamos con un nuevo tipo de cliente, que estos tipos de clientes son de gasolineras, ¿no? ¿Qué viene siendo? ¿O cuáles son las peculiaridades de este tipo de proyectos? Son proyectos de corta duración, ¿no? Estoy hablando que un proyecto de una torre toma alrededor de 1 o 2 años en construirse, mientras que las estaciones de gasolineras, bueno, tomarán entre 4 meses, 5 meses en construirse. Los tiempos son mucho más cortos. Entonces, cuando queríamos aplicar nuestra metodología que usamos para todos los demás proyectos, nos dimos cuenta que ciertas juntas no estaban siendo factibles, ¿no? Porque estas juntas, cuando pierde sentido, y siempre lo comento con los equipos, los procesos son importantes porque nos ayuda a tener sobre todo el tema de calidad, que tenga el mismo sello, la misma identidad de la empresa en cualquier proyecto. Sobre todo, nosotros que trabajamos con servicios, es relevante o es de suma importancia que todos los proyectos se vean la misma calidad, ¿no? Si no pierde el sentido de ser Believe, si no es más el gerente de proyecto que trabajó o que contrató Believe, ¿no? Entonces, eso lo decidimos cambiar y la única forma de transformarlo es a través de los procesos. Pero los procesos que no son funcionales y que son únicamente burocráticos, personalmente, pues no generan un beneficio. Entonces, cuando nosotros nos dimos cuenta que en este tipo de proyectos no nos estaba funcionando nuestra metodología tradicional o la metodología que nosotros implementamos para los demás proyectos, decidimos modificarlo y creamos una nueva metodología, que esta se llama BFAST Framework, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Igual sigue siendo un híbrido, pero es un híbrido mayormente apegado a lo ágil. Aquí trabajamos por sprints, porque realmente la ejecución la vamos a ver en 4 sprints, ¿no? Entonces, es muy importante mejor verlo por entregables, por hitos, a lograr, más que como una línea base de tiempo, una línea base de costo. ¿Qué es lo que modificamos? La fase de inicio se queda tal cual como lo platicamos en la metodología anterior, pero la planeación aquí cambia bastante, porque ya no trabajamos con una planeación integral y con una planeación básica, ¿no? Ya aquí trabajamos basado en prototipos. ¿Qué quiere decir? Nuestros proyectos por ejemplo, de gasolineras, hubo un momento en el que teníamos 100 gasolineras por todo México. Son muy parecidas una entre otra, cada una con sus peculiaridades, pero lo que decidimos hacer es prototipos de planeaciones ya realizadas por cada, por ejemplo, ahí separamos lo que son las bombas, ¿no? Tales son de 2 bombas, tales son de 3 bombas, otras son de 4 bombas, pero están en carretera, y así sucesivamente. Ya con estos prototipos, ¿qué pasaba cuando salía un nuevo proyecto? Lo que nosotros trabajábamos era el prototipo más similar, no lo arrastrábamos y hacíamos los cambios o peculiaridades del proyecto. Esto nos permitió ahorrar muchísimo tiempo en las planeaciones. Ahora, el tiempo de ejecución. Para el tiempo de ejecución, aquí lo llevamos por medio de sprints.
donde utilizamos muchas herramientas de sprints, de ágil más bien. Integramos daily scrums, entregamos por ahí tableros y reportes que iban ligados a justamente a este sprint, ¿no? Aquí se eliminó la junta del 50% de avance porque realmente no le veíamos un valor en sí. ¿Por qué no le veíamos un valor? Porque el proyecto se terminaban uno con otro casi que a la par, ¿no? Entonces, estar decidiendo hacer esta junta que tenía o que tiene tanta importancia en nuestra otra metodología, acá no se veía un valor importante. Entonces, esa la decidimos quitar. Ahora, con eso, simplemente en lo que es el control y el cierre, integramos por ahí temas de retrospectivas, de revisiones, sí, con el equipo para ver cómo vamos trabajando en cada uno de nuestros meses. Esto nos funcionó muchísimo porque como son proyectos repetitivos, no podíamos arrancar de cero en cuanto a conocimiento, en administración de conocimiento hablamos, ¿no? Entonces, era muy importante que las retrospectivas nos sirviera para los futuros proyectos, ¿no? Entonces, esta es una otra forma de trabajo, si se fijan, dos tipos de híbridos, pero ambos híbridos al final, uno más pegado a lo predictivo, otro más pegado a lo ágil. Y pues con esto logramos tener una mejor forma de trabajo, agilizamos los procesos de nuestro cliente, podía abarcar más estaciones porque traían un plan, una estrategia de transformación y de incrementar el número de estaciones en un lapso muy corto de un año. Pudimos lograr estos objetivos con ellos. Y bueno, ya lo que hemos visto hasta ahora, y que ahora lo conecto con lo que viene siendo mi tema de tesis doctoral, es cómo seleccionamos la metodología adecuada a nuestro proyecto, ¿no? A mí me tocó diseñar esta segunda metodología de Believe y puedo constatar que además de eso, estos 4 puntos son factores importantes, ¿no? El estudio más esta creación lo constata. Uno, es bien importante entender tu entorno, ¿no? Cómo se mueve políticamente tu país y también globalmente hablando, cuáles son las tendencias, ahora sí que la industria en la que estás, cómo se mueve, qué sí funciona, qué no funciona. Después de ahí, entender quién es tu cliente y tus involucrados clave, comprender qué es lo que buscan, cómo trabajan. De ahí pasamos a la organización propia, ¿no? Nosotros en Believe tenemos ciertas características muy particulares en cuanto a gerencia. Para nosotros la calidad no es una opción, es una realidad. El tema de seguridad no es una opción, es una realidad. El tema de medio ambiente no es una opción, es una realidad. Todas estas cosas, pues entonces las tenemos que integrar en nuestra metodología de trabajo para que sí o sí se cumpla, ¿no? Y por último, también es importante considerar el equipo, cómo funciona, si son más de tradicional, son más de ágil, incluso aquí es, ok, si vamos a irnos, ¿qué pasó con el caso de la segunda metodología del BFAST Framework, que era mayormente ágil? Pues nuestros equipos están preparados en temas predictivos, pero de ágil conocían poco, ¿no? Entonces, antes de arrancar con la implementación de esta metodología, tuvimos que capacitar a los equipos, primero que nada en metodologías ágiles y después explicarles cómo es que funciona esta nueva metodología híbrida. Si nosotros no logramos cumplir con esta brecha del conocimiento que hay en esta nueva metodología, pues totalmente no lo íbamos a lograr implantar, ¿no? Entonces, estos 4 factores son sumamente relevantes para que puedas arrancar trabajando el tema de crear una metodología híbrida. Ahora, les voy a presentar un videito súper rápido que habla de la metodología híbrida, de lo que se creó, para que podamos ver un poquito de los pasos.
Perfecto. Entonces, como pudieron ver, esta ruta híbrida lo que busca es cumplir con este vacío que hay hoy en día de una literatura o un proceso, un método. Yo lo llamo más bien esto como un marco de referencia, porque no creo que sea la única forma de llegar a realizar una metodología híbrida, pero sí te puede servir como referencia si a lo mejor vamos apenas creando a lo mejor la primera metodología adaptada a tus proyectos, ¿no? Entonces, está basado en 6 puntos que justamente los ligo a los 4 factores que veíamos, ¿no? Que era importante conocer a tu equipo, a la organización en la que estás, a tus clientes y, por supuesto, al entorno en el que estás, ¿no? El punto número 1 es explorar tu territorio. Primero debemos entender cómo es nuestro cliente, nuestra organización y nuestro equipo. Esto lo hacemos a través de un diagnóstico, ¿no? Una vez que ya logramos este entendimiento, podemos pasar a reconocer el terreno. ¿Qué quiere decir? Son 20 factores, son 20 tarjetitas, que con estas tarjetitas nosotros nos damos cuenta de estos factores críticos que se deben de considerar. Tiempo, costo, calidad, temas de documentación, temas de incertidumbre. Bueno, son 20 factores hasta ahora los que hemos considerado relevantes para poder a partir de ellos hacer esta siguiente sección, que es el match metodológico. De estos 20 factores que vamos a considerar, hay otras herramientas para cada uno de los factores en donde analizamos cómo funcionaría en una metodología ágil, cómo funcionaría en una metodología predictiva y cómo funcionaría en una metodología híbrida, ¿no? Entonces, aquí lo que se espera, sobre todo en este tercer punto, que en equipo, quienes van a trabajar en este proyecto, analicen de cada factor qué herramientas, qué perfiles, qué procedimientos vamos a estar utilizando para llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, ya con esto conformado, justo en el match metodológico, vamos a tener esta ruta de cómo llevar nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a llevar los tiempos? Los vamos a hacer en un tema de sprints, los vamos a hacer por medio de una curva S, cómo lo vamos a llevar y cómo lo vamos a representar. Ahora, después de que ya logramos esto, brincamos al tema de las capacitaciones. ¿Qué pasó en la investigación? Que nos dimos cuenta, porque podíamos dejarla hasta el tercer punto, pero para que fuera realidad, para que se pudiera implementar y para que esto fuera un éxito, sí o sí en el tema de metodologías híbridas, tenemos que ver y conocer la brecha de conocimiento de nuestro equipo. Pongo el caso que ahorita les comentaba de las gasolineras. Nuestros equipos eran mayormente predictivos. ¿Cómo íbamos a lograr que implementaran esta nueva metodología si desconocían que era un sprint, si desconocían que era un backlog? Entonces, primero que nada, había que capacitar. Ahora entendemos que la capacitación también es otro reto en sí mismo. ¿Por qué? Porque el hecho de que quieras estar en la capacitación, las típicas comentarios que escuchamos de, híjola, es que me está quitando tiempo para realizar mi proyecto y entonces ocupo este tiempo en la capacitación en los proyectos, o también se hablaba de, híjole, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Lo buscamos transformar un poco hacia el tema de la gamificación, las tecnologías, en donde metíamos temas de retos, temas de insignias para motivar a los equipos a lograr por medio de incentivos, ¿no? ¿Qué pasa? Después de que ya nuestro equipo está capacitado para implementar todos nuestros tableros, nuestras herramientas, procesos, formatos y demás, entonces ahora sí arranquemos con el proyecto, vayamos a planearlo, vayamos a ejecutarlo, pero es bien importante que no perdamos de vista el ajuste de la trayectoria. Lo que se recomienda para ver si nos funcionó esta metodología o no, que híbrida que decidimos para ese proyecto en específico, es por medio de seguimientos de KPIs y mejora continua. Siempre lo menciono. Si algo no te funciona, pues hay que modificarlo. No esperemos o no nos quedemos nada más porque en algún momento en la reunión se nos hizo factible que algún factor lo lleváramos de cierta forma, pero ya en la ejecución nos dimos cuenta que no era la mejor forma, pues hay que ajustarlo, ¿no? Y ya por último, en el punto 6, es certificar la trayectoria. En este punto, nuevamente como equipo, nos ponemos a analizar
qué nos funcionó, qué no nos funcionó, analizamos los KPIs, las métricas, y entonces, por medio de un resumen, llenamos toda esta información para que en una siguiente iteración de otro proyecto nuevo, pues podamos tomar la base de qué cosas podemos traer nuevamente y qué otras cosas ocupamos modificarlas o capacitarlas o cualquier otra situación que requiramos, ¿no? Entonces, de esta forma, con estos 6 pasos ya vemos que desde un inicio hasta el cierre del proyecto se esté cuidando la metodología creada. ¿Okay? Y bueno, ya para ir cerrando, nosotros creemos que la metodología no se debe elegir por moda, ¿no? Como fue un poco en la pandemia, que empezó el boom del ágil y todos volteamos a ágil y entonces todos los proyectos queríamos hacerlo con un ágil 100%. Nos tocó también que en la industria de la construcción hubieron 1000 de talleres, cursos y conferencias en donde se hablaba del ágil llevarlo 100% a la construcción, que nosotros creemos que es factible en algunos puntos, por ejemplo, toda la planificación, tema ágil funciona excelentísimo para el tema de la construcción, pero a lo mejor en ejecución no todo puede ser aplicable. Algunas técnicas como el As Planner System de Lean es una técnica muy adecuada, pero algunas otras cosas como los sprints, y vamos a llevarlo a proyectos de 3 años, pues cuántos sprints o cuántos daily scrums no vamos a tener, ¿no? Entonces ahí es donde no funciona tan bien esas herramientas, entonces hay que cambiarlo por lo que sí funciona, ¿no? Ahora, cerremos con estos 6 beneficios clave que veo de las metodologías híbridas. Primero, la selección metodológica está fundamentada, ahora sí, no es intuitiva, no es de, yo creo que aquí funciona mejor ágil. ¿Por qué funciona mejor? ¿Por el cliente, por nosotros, por el equipo, por el entorno? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ya con esto lo fundamentamos. Logramos una mayor alineación entre la estrategia, ¿sí? Tanto del negocio propio de la organización como de nuestro cliente, también con la cultura y con la ejecución propia. Integramos equipos mayormente motivados, capacitados y que sienten que pertenecen al proyecto, porque luego sufrimos mucho de esta falta de pertenencia, de que es su proyecto, ¿no? Entonces, con estos talleres que realizamos desde un inicio del proyecto, logramos esta pertenencia. Metodologías vivas, adaptativas, escalables y medibles, ¿no? Logramos que estas metodologías se vivan. No se impone una metodología, se construye basado en lo que requiere el proyecto. Y por último, el tema de la capacitación gamificada con el método GameEd, pues maximiza esta adopción y que todos queramos aplicar, ¿no? Entonces, estos son los beneficios clave que contamos. Y bueno, ya para cerrar, me gusta siempre mencionar esta frase, que la adaptabilidad es la clave, pues, del éxito empresarial, ¿no? Entonces, hay que buscar siempre estar en constante adaptación y ver qué más te ofrece el mercado, ¿no? Y pues, hasta aquí la presentación. Muchas gracias. No sé si haya alguna duda o pregunta. No hay muchas preguntas, te lo has dejado todo clarísimo. ¿Qué tal les pareció? No, gracias, sí. Todo se ha entendido. Lo único que, bueno, que la teoría es muy bonita, pero luego ponerlo en práctica no es fácil. Claro, se vuelve complejo y hay que buscar las formas de cómo hacerlo menos complejo para los equipos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, el tema del control del coste del proyecto es muy difícil de llevar el control o sufren este tipo de proyectos, sufren mucha desviación respecto al coste planificado. Mira,
justo en el tema del costo, en ambas metodologías se lleva de la manera tradicional en cuanto a método predictivo para la construcción. Si lo hubiéramos querido implementar, por ejemplo, si cambió el tiempo, la forma de llevar el tiempo en la metodología que es más pegado a lo ágil, ahí sí fueron por sprints, pero en el tema de costo, ahí sí vimos necesario para construcción 100% llevarlo de manera predictiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si no nos íbamos a salir del alcance establecido del proyecto. Entonces, esas son las características que tenemos que analizar justo del entorno, ¿no? De qué nos pide nuestra industria. Vale. Sí. Gracias. No, para servir. Yo, bueno, quería también aprovechar para comentaros, ¿vale? Que seguramente mañana recibiréis pues una encuesta, ¿de acuerdo? Pues para ver qué os ha parecido el webinar o cuál es vuestra opinión. Y una vez la respondáis, pues Lorena me parece que viene un poco con cambio de hora. Creo que se está conectando ahora. Hola Lorena, buenas tardes. Me parece que llegas un poco justa al webinar. Bueno, lo que estaba comentando, ¿no? Que digo que mañana recibiréis una encuesta, pues para que podáis valorar este webinar, ¿no? Y también, una vez hayáis finalizado la encuesta, recibiréis pues un código para poder solicitar la PDU para aquellos de vosotros que la necesiten en vuestras certificaciones, ¿de acuerdo? Esto os aparece una vez, es el mensaje, digamos, de agradecimiento de la encuesta, que es donde aparece el código. Bueno, pues Zaira, de nuevo, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros y tu experiencia, ¿vale? Ha sido un placer pues tenerte en este webinar y también a todos y a todas los que os habéis conectado. Si no tenemos... el placer es mío de poder compartir un poquito de mi experiencia, de Believe, de las investigaciones en las que estoy actualmente. Los invito a conectar por ahí por LinkedIn, por si queremos seguir platicando o demás. Yo soy una persona muy abierta, me pueden mandar dudas, lo que sea, y podemos platicar sin problema, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio. Perfecto, Gracias. muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Buenos días. Bye, bye.